Hola, buenos días, Dios les bendiga. Desde Centro Cristiano Internacional Aposento Alto les bendecimos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir este mensaje que tiene como título Eres pueblo de Dios. Y empieza el título de este mensaje con un pasaje que viene en el capítulo número 2 de Pedro, versículo número 9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es el capítulo número 2, versículo número 9. El título de esta mañana se llama sois linaje escogido, y lleva así: eres linaje escogido, tiene una coma y dice: ¿y por qué no estás así? Esa es la pregunta que hoy queremos compartirte como parte de la promesa de Dios, donde dice: eres linaje escogido. ¿Por qué eres linaje escogido? Porque el Señor Jesús, una de las cosas que nos ha dado es precisamente ser parte del pueblo de Dios, aun cuando no somos judíos como tal, pero sí somos creyentes del sacrificio de Jesús, somos hijos de Dios por la fe en la promesa que Dios ha dado a las naciones del mundo, a la humanidad entera, para poder ser su pueblo. Por eso dice este pasaje donde Pedro habla acerca del pueblo de Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. El título se llama Eres linaje escogido. ¿Y por qué no estás así? Muchas veces la gente se puede preguntar: oye, ¿por qué están pasándome estos problemas? ¿O por qué estoy pasando por esta dificultad? ¿O por qué está pasando estas situaciones difíciles alrededor de cada persona, de que de repente puede llegar a suceder en alguna época del año? Sin embargo, eso no es permanente, eso es algo que sucede por diferentes circunstancias. A veces son por decisiones erróneas, a veces son por cuestiones emocionales, espirituales que no se saben manejar, y obviamente tiene que ver con dos factores. Tiene que ver con la falta de conocimiento, en este caso, sobre lo que debe de uno de saber para resolver esas situaciones, y la otra es la ignorancia que se da por el tema de no querer aprender, de no querer cambiar. Entonces, dice la palabra: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La falta de conocimiento habla de esa ignorancia que se tiene, pero la otra parte tiene que ver con el no querer aprender, el no querer conocer las promesas de Dios, el no querer conocer de por qué Dios es Dios y cómo opera el poder de Dios en la vida del ser humano para bendición. Recuerda, la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de Dios. Pero muchas de las veces cada persona decide no querer conocer la voluntad de Dios. Pedro explica de la siguiente manera, dice: mas vosotros sois linaje escogido, capítulo número 2, versículo 9 de la primera carta de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro habla acerca de varios aspectos que tienen que ver con ser pueblo de Dios. Número uno es que somos escogidos, pero tiene que ver con que somos un linaje. Linaje tiene que ver con la descendencia real que tenemos como hijos de Dios. La pregunta del título de ¿eres linaje escogido y por qué no estás así?, tendría que llevarnos a reflexionar que cómo vive un linaje escogido, cómo es un linaje primeramente escogido, qué situaciones vive un linaje escogido. Y en el Espíritu Jesús me mostraba cómo la casa de Dios es una casa impresionante, es un lugar de demasiada opulencia, mucho lujo, muchas cosas grandiosas de oro, de plata, de piedras preciosas, pero tiene que ver con un lugar donde la grandeza realmente de Dios es expresada. Si bien a Dios no lo podemos contener, pero el lugar donde Dios habita es hermoso, es poderoso. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que Dios nos ha llamado a ser
hijos de Dios con una visión grande de lo que Él es como Dios y que Él quiere que nosotros podamos ser bendecidos a través de las promesas, pero tiene que ver con el conocimiento de Dios de manera personal. Es decir, hemos hablado de cómo poder tener un encuentro con Dios o cómo Dios nos ha llevado a su encuentro para poder conocerle. Pero muchas de las veces cada persona decide no hacer las acciones necesarias después de esa decisión de haber conocido a Dios para buscar el rostro de Dios. Decíamos en otras prédicas que una de las manifestaciones palpables, es el resultado con los frutos. Es decir, los resultados que tienen que ver a nuestro alrededor cuando nosotros tenemos una comunión con Dios se van a empezar a notar. Pero cuando no, también. Es decir, no va a haber un avance, no va a haber un logro, pero Dios nos quiere llevar a una conquista. Dice aquí que el propósito de ser linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santo, el pueblo adquirido por Dios, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de Jesucristo? Hemos hablado mucho de atributos de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, sobre la omnisciencia, que Él todo lo sabe. Es el único que sabe todo, nuestro pasado, presente y futuro. Él es eterno, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es inmutable, no cambia, es el mismo que abrió el mar rojo, que abrió el Jordán, que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Es el mismo que puede y sigue haciendo prodigios, milagros y señales si nosotros nos dejamos usar por Él. Es decir, el mismo Dios puede sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De hecho, una de las promesas a los apóstoles y discípulos de Jesús dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre si comieren cosa mortífera no les hará daño. Es decir, Dios nos ha dado en Jesucristo promesas que se tienen que cumplir de manera palpable. Pero ¿por qué no se cumplen? Que es la pregunta. ¿Por qué no estás así, como un linaje escogido, como un real sacerdocio? Si nos vamos a la palabra, en la parte de real sacerdocio, tiene que ver con alguien que es usado por Dios para presentar el conocimiento de Dios al pueblo, porque el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, así lo quiso. Recordemos que cuando Moisés, Dios le da la ley, y después de que Dios les empieza a dar los mandamientos, en el momento de que Dios les da los mandamientos, el pueblo decidió que Dios no hablara directamente porque tenían demasiado temor. Es decir, desconocían lo que había sucedido de alguna manera, o se les había olvidado lo que había sucedido con Moisés, para poder ser Moisés ese siervo de Dios que estaba delante de Dios para interceder por el pueblo delante de Dios. Es decir, Moisés no fue alguien especial en el sentido de que haya sido nada más escogido, que sí lo fue, sino que Moisés pasó por procesos como tú y yo, es decir, como cualquier ser humano. Pasó por procesos donde las personas tenían conocimiento de Dios, pero de manera, digamos, de boca en boca, por la experiencia vivida. Es decir, antes de la ley no existía como tal el conocimiento de Dios en el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Si nos vamos a Génesis, en el principio Dios tenía una relación con Adán y Eva, hablaban de manera cotidiana todo el tiempo. Pero cuando viene la caída del pecado, la desobediencia del hombre, de la dureza de corazón por la incredulidad, se separa esa comunión, esa relación que Dios tenía. Y si Dios le estaba dando o le estaba nutriendo no solamente de alimento físico, sino espiritual, y el hombre tenía el conocimiento, el poder y la autoridad para gobernar, para multiplicar, para fructificar y para hacer todo lo que Dios le había encomendado, se pierde en el momento de que se desconecta con el Dios vivo. Y eso pasa hoy en día. Mucha gente vive separada, desconectada con el Dios vivo. Tiene un espíritu humano, sí, tiene su alma, tiene su cuerpo, pero no tiene vida espiritual porque no ha conocido cómo activar la relación con el Dios que le creó, el Dios del universo. Por eso somos creación de Dios, pero también somos hijos de Dios. Todo el mundo es creación de Dios porque Dios le ha formado. Pero cuando venimos a ser hijos de Dios es porque hemos decidido conocerle de manera personal.
Es decir, muchas veces a Dios se nos presenta por medio de las religiones, por medio de las tradiciones del conocimiento de Dios, pero no necesariamente te acercan al Dios vivo. Hay muchos dioses, recordemos, en la historia de la humanidad, cada civilización ha tenido diferentes formas de creer en Dios. Entre comillas pongo Dios y con minúscula, porque hay muchos dioses. Los griegos tenían muchos dioses, los romanos tenían muchos dioses, y muchas naciones de la tierra, como incluso las civilizaciones que existieron en América, antes de la conquista, tenían un conocimiento sobre muchos dioses, y adoraban al dios de la luna, al dios del sol, y cada uno tenía su forma de hacerlo, de manera tremenda incluso, porque sacrificaban personas. Entonces estamos hablando de que el ser humano, cuando no conoce al Dios vivo, hace cosas que no están en la voluntad de Dios. Dios, de hecho, tuvo que destruir a la humanidad después de que Adán y Eva empezaron a poblar la tierra, sus descendientes, y vino el diluvio. Vino ese bautismo, podríamos decirlo así, de limpiar la humanidad como tal en agua. La destruyó como tal y solamente se salvó la familia de Noé y sus hijos y sus nueras. Entonces de ahí viene una segunda parte donde Dios le dice a Noé que pueda volver a multiplicar y a poblar la tierra. Y de esa generación viene la humanidad que hoy conocemos. Es decir, han pasado por procesos, pero aún en esa temporada Dios se manifestaba de manera personal en diferentes momentos, no era de manera constante. No es como hoy que el Espíritu Santo lo podemos tener 24/7 hasta que venga ese arrebatamiento de la iglesia y Jesús venga por segunda vez, que sea el rapto de la iglesia. Hasta ese momento el Espíritu Santo seguirá operando aquí en la tierra. ¿Cuándo sucederá? No sabemos cuándo viene Jesús por segunda vez, pero viene pronto. Puede ser esta semana, puede ser este mes, puede ser este fin de año, puede ser dentro de 10 años o cerrando esta década 2030 o dentro de 50, 100 o 1000 años. No sabemos cuándo viene Jesús. Pero el conocimiento que Dios nos está permitiendo entender en esta temporada es para que podamos conectarnos con Él y disfrutar de las promesas desde ahora. Es decir, que podamos saber que nosotros somos un linaje escogido. Usted puede decirse a sí mismo, soy linaje escogido. Y es un real sacerdocio, una nación santa. Entonces, cuando dice linaje escogido, tiene que ver con el principio de las cosas. Es un linaje que Dios escogió y que a pesar de las situaciones que nuestras generaciones hayan vivido, Dios nos ha permitido conocerle. Real sacerdocio tiene que ver con un compromiso mayor, con un conocimiento más claro de lo que significa ser un hijo de Dios. Te decía hace un momento, cuando viene Moisés, al pueblo de Dios se le revela cómo tenían que adorar. El pueblo decide no querer acercarse al Dios vivo de manera directa y deciden que Moisés sea el mediador entre la comunicación con el Dios vivo. Cuando pasa toda esta temporada donde salen de la tierra de Egipto y empiezan a levantarse jueces y después se levantan sacerdotes, en ese periodo desde el principio que Dios instala a la tribu de Leví para que sean sacerdotes delante de Dios y puedan ministrar la presencia de Dios, pasaron situaciones también complicadas. Muchos sacerdotes no quisieron hacer la voluntad de Dios y el ejemplo más claro lo tenemos ahí en el libro de Primera de Samuel, donde vemos a un hombre que estaba llevando esa función de sacerdote, que era Leví, pero Leví había descuidado la santidad delante de Dios y la dirección con disciplina hacia sus hijos, hacia su familia, y Dios lo desecha. Y Dios levanta a un hombre, escoge a alguien para que sea ese real sacerdocio y pueda llevar a concluir esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios, que en ese momento lo adquirió como tal, porque llama a Abraham, a Isaac y Jacob y toda la descendencia de Israel. Pero cuando viene Jesús, si usted analiza la genealogía, y en Mateo podemos ver toda la genealogía de Jesús, de cómo viene desde Adán hasta que llega Jesús,
vemos un montón de personajes, un montón de historias bíblicas de personas que uno no se podría imaginar que de ahí viene el Mesías. Y ahí podemos ver que Dios no hace acepción de personas. Y podemos ver en este caso con Samuel que había un matrimonio que había estado en situaciones complicadas, sobre todo Ana era una esposa de un varón que se llamaba Elcana, y podemos ver cómo Ana sufría porque no podía tener hijos. Y vamos a leer ahí rápidamente la historia en primera de Samuel capítulo 1. Dice lo siguiente: hubo un varón de Ramatián, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerobán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y fíjate bien lo que dice aquí la palabra. Y tenía él dos mujeres, y el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaban el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjate bien lo que dicen, que Jehová no le había concedido tener hijos. Uno puede preguntarse, ¿por qué pasan las cosas? ¿Me pueden cambiar la pila, por favor? Regularmente suceden porque la voluntad de Dios, Dios siempre quiere darnos algo mejor. Aunque a veces estén pasando situaciones muy difíciles y uno no pueda ver, como dicen, la luz al final del túnel, Dios se sigue manifestando, Dios sigue obrando su perfecta voluntad y Él quiere que nosotros permanezcamos fieles a su voluntad. Él quiere que permanezcamos firmes al conocimiento del Dios vivo, pero necesitamos tener fe. En el caso de Ana, era una mujer que creía también en Dios, pero dice que Dios no le había permitido tener hijos. Uno puede pensar, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios no permitió que tuviera hijos como su otra esposa de Elcana, verdad? Pero ahí vemos que Dios tiene un propósito. Los desiertos, los momentos difíciles, las pruebas de la vida, las circunstancias adversas, Dios nos la da con el propósito de formarnos. Lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Él pasó 30 años, hemos predicado en estos días sobre 30 años preparándose para empezar su ministerio. Pero antes de empezar su ministerio, fue bautizado, pasa 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto, tuvo hambre y sed, el enemigo lo tentó, no cayó en pecado. Y él hizo que las cosas que estaban sucediendo sucedieran con una razón, por una razón. Y la razón era precisamente que conocieran, en este caso, la voluntad de Dios. ¿Están en la caja? ¿Están en la caja, Josué? La segunda caja que está ahí. Josué. En una de esas. Entonces, que están buscando la batería. Una de las cosas que suceden cuando nosotros estamos conociendo a Dios es precisamente el poder relacionarnos con el Dios vivo, pero es a través precisamente de saber que Dios hace las cosas con un propósito. Aquí el propósito de la vida de Ana era precisamente que Dios quería mostrar su gloria, quería mostrar su poder, quería mostrar su gracia, sus maravillas. Entonces, algo de lo que sucede muchas de las veces en la vida de los hijos de Dios es precisamente eso. Precisamente el poder nosotros relacionarnos con Él, pero Dios nos llama la atención a través de las situaciones complicadas de la vida. Aquí podemos ver lo que dice la palabra, y es precisamente que en la caja de abajo, José, es cuando
Dios nos permite entenderlo. Fíjese bien lo que dice aquí la palabra. Capítulo número 1 estamos de Primera de Samuel. Dice: la palabra dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? Y hemos hablado mucho de cómo la respuesta de Elcana dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no está afligido tu corazón? Dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjate bien lo que tuvo que pasar. Ella no podía tener hijos, pero ella lloró amargamente delante de la presencia de Dios, y Dios le permitió ahí derramar su corazón. Ella derramó su corazón. Ella estaba precisamente conmovida porque Dios estaba obrando, Dios estaba ahí haciendo su voluntad, pero ella no lo podía entender, pero ella creía que la promesa de Dios iba a venir a su vida. Dice aquí que no había podido tener hijos, y ella derramó su corazón. Y ella con amargura, dice, de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Recuerda a quienes también los tuvieron por ebrios cuando estaban hablando en lenguas? Fue el día del Pentecostés. Los discípulos de Jesús estaban ahí hablando en lenguas, y los demás de alrededor, pueden no hacer mucho ruido, por favor. Los demás de alrededor es precisamente cuando Dios se manifiesta con poder a través de manifestar la gloria de Dios. Fíjense bien, algo de lo que Dios siempre quiere hacer en nuestra vida es recordarnos que Él es fiel, recordarnos que Él se manifiesta. Ahí es donde Dios está hablándonos a través de este testimonio de Ana, de cómo Dios hace su voluntad. Y vemos ahí cómo Dios derrama su corazón, y Elí lo tiene por ebria. Una de las cosas que suceden es que muchas personas, cuando ven las circunstancias de otros, en lugar de entender o conocer qué está pasando en la vida de las personas, pueden traer juicio, pueden traer una conjetura acerca de lo que está pasando. Dicen por ahí el don de la sospecha, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando sucede eso? Nos podemos equivocar. En el caso de Elí, ella le tuvo que explicar, dice: no, Señor, dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. O sea, tuvo que explicar lo mismo que los discípulos cuando vino el día de Pentecostés. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora, dice.
Él respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ya sabemos la historia de cómo al año siguiente Ana queda embarazada. Ella cumple su promesa de entregarle a su hijo a Dios literal como un sacerdote. Y obviamente sabemos que Samuel se convierte en un hombre que ungió al primer rey de Israel, en este caso a Saúl y luego a David. Y fue un hombre que estaba conforme al corazón de Dios y obviamente David también. Pero Dios lo levanta en una generación donde ocupaba orden, ocupaba la nación una dirección clara. Ellos eligieron tener un rey físico, porque hasta ese momento la nación no tenía rey. Y después ya sabemos que en ese momento Dios le dice al pueblo, es que no han rechazado sino a mi propio gobierno celestial, ¿verdad? Al tener un rey directamente. Desde ahí el ser humano escoge tener un rey, tener una autoridad, donde Dios desde el principio quería hablarles directamente, pero el pueblo no quiso, por temor, por ignorancia. ¿Qué era la ignorancia? El que no habían pagado el precio, como lo pagó Moisés, por ejemplo. Un Moisés donde Dios lo escogió desde antes para que no muriera, lo adopta la hija de Faraón, crece como un príncipe y obviamente tiene una vida de bendición en abundancia, pero él comete el error de asesinar a un egipcio, lo ven los demás, lo acusan y su conciencia, la culpa, espíritus de culpa, de temor, de baja autoestima y de odio, lo llevaron al desierto 40 años para pastorear, se casó y todo, y después de que ya tenía 80 años, Dios tiene un encuentro con él, se le aparece y le da una orden, quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud. Él no se sentía apto y sin embargo Dios lo usa y sabemos que aún a pesar de sus dudas, sus temores, estuvo en la presencia de Dios y estuvo intercediendo por el pueblo delante de Dios para que incluso en diferentes momentos no los destruyera, porque eran duros de corazón, duros de cerviz. Dios le dijo, a ver, daste un lado y deja que yo los destruya y te voy a levantar otro pueblo de otro lado. Y Moisés varias veces se puso delante de Dios y del pueblo para que no los destruyera. La función del sacerdote es precisamente esa, presentarle al pueblo, en este caso a la familia, a tu vida misma, quién es el Dios vivo. Cuando dice que eres un linaje escogido, habla de que Dios desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido con un propósito. No importa quiénes son tus papás, no importa quiénes fueron tus abuelos. Eres hoy, si has conocido de Dios, un linaje escogido. Y la pregunta del mensaje era, ¿por qué no está sucediendo así? Porque muchas veces hay ignorancia, muchas veces no se quiere conocer los detalles, las profundidades, las cosas dónde están, en qué lugar. Las herencias están escondidas muchas veces en lugares donde están enfrente de uno y no las ves porque no escuchas lo que Dios te está diciendo. Si te dicen está en este lugar y tú te vas para otro, no estás atendiendo a la indicación de Dios. Dios está haciendo cosas grandes en nuestra vida, pero muchas veces no estamos atentos a escuchar la dirección de Dios. No estamos atentos a escuchar las instrucciones de Dios. Si Dios te dice, oye, está arriba y tú buscas abajo, nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no estás escuchando lo que Dios está dándote a entender a través de su palabra. Dios te dice que te vayas por un camino, que seas santo, que seas obediente, que tengas fe, como la de un niño, que te rindas a Él, que le abras tu corazón, que obedezcas. Y las personas muchas veces ni obedecen, le entregan a Dios nada, pero quieren que haga milagros, quieren que haga prodigios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio, y la gente vive con temor? El temor se manifiesta en lo físico. Hemos hablado que las emociones fuertes, las emociones que la gente tiene de manera constante, le van a afectar tarde que temprano su físico. Y se manifiestan en enfermedades. Hoy muchas enfermedades, o la mayoría, vienen por esas emociones que no se supieron sacar adelante, que se han congelado ahí, se han trabado. Cánceres, diabetes, hipertensión, todas estas cosas, Dios quiere librarnos de ellas, pero tenemos que tener conocimiento. ¿Cómo vivía Adán y Eva? En libertad, sin carga, sin culpa, sin odio, sin temor, sin baja autoestima, sin muerte, enfermedad y pobreza, porque eran prósperos, eran ricos, eran linaje escogido. Jesús nos pone en ese mismo nivel de linaje escogido. Soy linaje escogido. ¿Por qué no estás en esa posición? Porque no crees en Dios. No le crees al Dios vivo.
Crees en los brujos, crees en el horóscopo, crees en el servicio meteorológico, crees en muchas otras cosas, pero no crees en el creador de todo el universo y el que creó todas esas cosas. Dios es el que sabe tu pasado, tu presente y tu futuro, pero necesitas conocerle. Y ahí es donde Dios nos recuerda en el pasaje que leímos de Pedro, que si somos real sacerdocio, ¿cómo realmente está funcionando tu sacerdocio? Ya sabes que ahora que eres un linaje escogido, qué bueno. Ahora, real sacerdocio. Ese real sacerdocio se está funcionando en tu vida. Estás adorando a Dios. Le estás dando lo mejor a Él. Le estás entregando todo tu ser. Estás realmente buscándolo en ayuno, en oración, en ruego y súplica como Ana. No solamente por los problemas, sino cuando vas a tomar una decisión, o cuando tienes una necesidad, o cuando quieres interceder por alguien más. Estás ayunando, estás leyendo la palabra, estás declarando otra pila, porque creo que te volvió a apagar. Allí es donde nosotros necesitamos entender que Dios nos quiere usar, pero si nosotros no tenemos esa disposición, no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿cómo queremos que Dios nos hable? ¿Cómo queremos que Dios nos use? Y ahí es donde tenemos que entender que Dios es un Dios de poder, pero Él quiere que tengamos fe, como la de un niño. Real sacerdocio. Ahora, nación santa. Si tú quieres ser nación santa, puedes leerte todo el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento, y te vas a dar cuenta que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos conocimiento de Él, y lo tenemos a la mano. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Si ya llevas más de un año en Cristo, ¿cuántas veces has leído toda la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has hecho tu devocional día a día? ¿Cuántas veces has escrito las promesas que Dios te ha dado? ¿Cuántas de esas más de 7,000 promesas que vienen en la palabra las has hecho tuyas? ¿Cómo está tu programación como real sacerdote, como nación santa, como pueblo escogido por Dios, pueblo adquirido? Nos adquirió por su sangre, nos adquirió ahora por la misericordia, por su gracia y por su gloria, pero necesitamos conocerle. Entonces, cuando dice Pedro esta promesa de que si somos esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, podemos ahora sí leer el contexto desde el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro, que dice: desechando pues, aquí viene qué tienes que hacer para entender y empezar a manifestar ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa y ese pueblo escogido por Dios. Dice la palabra, versículo 1 del capítulo 2 de Pedro, con esto cierro este mensaje, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y fíjate bien lo que dice aquí: si es que habéis gustado, dice, la benignidad del Señor. ¿Qué es la benignidad del Señor? La fe completa en Jesús. Dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Fíjate bien, la gente lo desecha a Jesús. Lo desechó en aquel tiempo, lo sigue desechando. Dice: mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, edificados, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Ora, lee la palabra, ayuna, sé obediente, comparte las buenas nuevas. Hay una razón de que Dios te ha ungido, te quiere ungir. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer.
Dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mucha gente, Dios la ha destinado a conocer de Dios, pero no quieren conocerle. El pueblo mismo de Dios, muchos que no han conocido de Cristo, ha sido destinado, pero han desechado la piedra angular. Dice que ha venido a ser ángulo. Dice, desecharon y ha venido a ser cabeza del ángulo, Jesucristo mismo. Cuando dice que para nosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, habla de esa grandeza que te acabo de mencionar hace un momento. Es el lugar donde Dios habita. Es un lugar hermoso, es un lugar espacioso, es un lugar glorioso. Pero si aquí en la tierra no podemos visualizar y entender que Dios nos ha entregado esta ciudadanía, este regalo tan grande que somos linaje, yo te hago una pregunta, ¿te sientes como un linaje escogido? Una estirpe real, porque somos real sacerdocio, dice aquí, nación santa, pueblo adquirido por Dios con una razón, para que anunciemos las virtudes de aquel, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, eternidad. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo andábamos nosotros? Estábamos perdidos, dice Efesios. Hacíamos lo mismo que los demás. Pero Él, con su gran amor con el que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales por la fe, por su sacrificio, porque Él murió en la cruz, resucitó y está vivo y va a venir por segunda vez. Pero el Espíritu Santo es el que hoy nos lo ha dado para que nos dé libertad, para que podamos entender esto, la anchura, la profundidad, la altura, lo que Dios es en nuestra vida o debería de ser. Si tú nunca has venido a Jesús y piensas que Jesús es una religión o que es una tradición, déjame decirte que Jesús es el Hijo de Dios, el Creador del universo. Jesús ya vino, ya resucitó, ya nos ha dado de su Espíritu Santo y lo único que necesitamos hacer es creer y hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y cuando lo hagamos, los milagros, prodigios y señales nos van a seguir. Y lo que hace esta pregunta, ¿y por qué no estás así?, se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque empezarás a ver todos los días milagros de Dios que suceden porque eres obediente. Acabamos de ver, la obediencia es lo que hace la diferencia. Llévate esta palabra en tu corazón. Obedece a Dios porque le has creído y le amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si no lo has hecho, hoy es el mejor día para hacerlo. Empieza este tiempo, esta parte del año, septiembre, estamos a 8 de septiembre, un día de bendición, pero cada domingo, cada domingo es un día de bendición, es un día donde Dios nos quiere hablar, es un día donde Dios nos quiere bendecir. Decíamos la semana pasada, este es un mes patrio, es un mes también de propósito. Dios va a hacer cosas grandes en nuestra nación y las naciones de la tierra, pero necesitamos manifestar su gloria y su poder. Te dejo con el versículo número 1 del capítulo 12 del libro de Romanos. La carta a los Romanos, Pablo dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, en olor grato, que es vuestro culto racional. No se conforme en este siglo, sino transforme tu manera de pensar para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en tu vida? Cambia tu manera de pensar, ten fe, busca de Dios, ora, ayuna, persevera en la sana doctrina que dice la palabra. Y la sana doctrina tiene que ver con el alimento espiritual que te estás llevando. Llénate del Espíritu Santo, anhela ser bautizado por Él y permite que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, porque Dios lo ha dicho en su palabra, y si Él lo ha dicho, lo va a hacer. Amén. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor Jesús, en este día te pido que me perdones por cada pecado que he cometido. Yo sé que tú eres un Dios poderoso, un Dios de pactos, un Dios digno de alabanza, de suprema adoración. Pero hoy te pido, Señor, que me muestres tu camino, que me muestres cómo empezar a activar ese linaje escogido que tengo, que me has dado, esa nación santa, esa casa espiritual donde quieres habitar, Señor, ese templo espiritual. Padre, permíteme bendecirte con mi vida, honrarte con mi obediencia y adorarte con todo mi ser. Padre, en este día te pido que me perdones, dile, por cada pecado, Señor Jesús, perdóname y lávame con tu preciosa sangre. Hoy te pido que con esa sangre derramada en la cruz,
con la cual venciste a la muerte, al pecado de Satanás, porque resucitaste el tercer día y estás vivo. Hoy me laves y me limpies de toda mi maldad. Me arrepiento, dile, que cada pecado, si he sido incrédulo, si he sido orgulloso, si he sido malo, perdóname, tú me conoces. Ahí díselo con tus propias palabras. Y hoy te abro mi corazón y te quiero recibir, Señor Jesús, como mi único Señor, Rey y Salvador de mi vida. Y yo sé que al confesar esto con mi boca,